Bienvenida a este primer Green Launch, que es un diálogo internacional ambiental que hacemos acá desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y pues les extiendo este caluroso saludo a nombre de la universidad, a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y la decana, la doctora Sandra Borda, creo que viene al final un momento, a nombre del director del programa de Derecho, que fue quien nos patrocinó el evento, el doctor Carlos Andrés Gómez, y a nombre también pues de los profesores del programa de Derecho, acá presentes la doctora Beatriz, el doctor Juan Carlos y el doctor Mateo, quienes pues también como anfitriones le damos la bienvenida a todos los aquí presentes. Primeramente quería como contarles la agenda de este encuentro y después un poco empezar en el desarrollo del mismo. En primera medida quisiera brevemente contarles qué es el Green Launch y cuál es el objetivo, hacerles una presentación del Green Launch. A reglón seguido, quisiera que en menos de un minuto nuestros ilustres invitados de fuera de la universidad, bueno, y también los profesores de la universidad nos dijeran brevemente quién es cada quien, como para que entremos en un proceso de reconocimiento, ¿no? Aunque nuestra coordinadora del evento, Marcela, quien es estudiante último semestre de Derecho y es ecóloga, nos preparó esta lista que ustedes ven con los nombres de los invitados para que más o menos tengamos un panorama de quiénes estamos acá sentados hablando acerca de asuntos ambientales y hoy concretamente del Acuerdo de París. Después, como este es el primer Green Launch, me tomé el atrevimiento y les presento mis excusas por ponerme por delante de los más ilustres ambientalistas e internacionalistas, pero me voy a permitir hacer una breve intervención de unos 15, máximo 20 minutos acerca de algunos temas, digamos, problemáticos que se han identificado desde el derecho internacional frente al Acuerdo de París, y posteriormente abriremos la palabra pues a nuestros asistentes para que puedan hacer breves intervenciones al respecto, dándole en este caso la oportunidad. He hablado con la doctora María Laura de la Cancillería. Ella ha estado en cabeza de las delegaciones de Colombia ante las COP, entonces pues primeramente le permitiremos a ella darnos algunas de sus apreciaciones como líder de este proceso, para que después, digamos, los participantes podamos entrar en algún diálogo. Y finalmente, ojalá ya al terminar pues el espacio, podamos llegar a algunas conclusiones, ¿listo? Y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este Green Launch y para qué nos reunimos acá? ¿Qué es el Green Launch? Brevemente. El Green Launch, pues, como ven, es un almuerzo entre expertos y personas que trabajan, que practican, que ejercen, que estudian, digamos, en torno a asuntos ambientales de común interés y desde la interdisciplinariedad, absolutamente incluyente. ¿Cuál es el único requisito? Que sean personas que ya, digamos, están involucradas con el tema ambiental, ¿cierto? Y puede ser desde lo académico o también desde lo práctico, pero que trabajan en torno a estos temas, y podemos hacer un diálogo de un alto nivel en torno a los temas ambientales. Ese es precisamente como el objetivo. El objetivo es dual, para que lo tengamos, digamos, claro según lo hemos planteado. Tiene un objetivo sustantivo y un objetivo, digamos, pragmático. ¿Cuál es el objetivo sustantivo? Que nosotros tengamos el privilegio de sentarnos a comer un sándwich, digamos, con personas que saben de estos temas y poder discutir de fondo sobre asuntos ambientales globales y llegar, digamos, a identificar problemáticas, a proponer soluciones, entre otros. Ese es el objetivo sustantivo, poder debatir de fondo asuntos ambientales globales con expertos, con pares, con personas que saben del tema y sobre todo con personas que saben de especialidades que no es la propia. ¿Listo? Ahora, el segundo objetivo es pragmático. Y es que buscamos establecer un networking, ¿cierto? Un contacto, que nos conozcamos. El simple hecho de estar acá, y nuestra querida monitora y monitores nos hicieron el favor de hacer unos papelitos con los nombres, y básicamente ese ya por sí es uno de los grandes efectos del Green Launch, que nos podamos sentar y podamos ver
la placa de cada quien y saber, digamos, conocerle la cara a muchas de las personas que hay veces vemos en internet, o vemos en publicaciones, los vemos en reuniones, pero que no los conocemos personalmente, para efectos de precisamente generar redes de trabajo en torno a los temas ambientales. ¿Cuál es el objetivo de que nos conozcamos simplemente las caras y ya nos saludemos con cara y nombre propio? Que, por ejemplo, desde la perspectiva del gobierno, como María Laura, el día de mañana diga, oiga, hay unos tipos que son académicos y trabajan en esto, en determinado punto de pronto a mí me serviría un apoyo académico. Y viceversa, que nosotros los académicos no escribamos cosas irrelevantes, ¿cierto? Porque nosotros escribimos artículos, libros, sino que escribamos piezas relevantes, útiles, que el día de mañana quienes van a las reuniones digan, oiga, lo que están escribiendo los académicos realmente me sirve. Y quienes son de la empresa privada y la sociedad civil, pues precisamente que entren en esa, digamos, sinergia y también puedan decir, oiga, mi voz es esta, mi opinión es esta, mi contribución es esta. Entonces que seamos escuchados, pero que también nosotros podamos hablar. Ese es básicamente el escenario del Green Launch. Entonces, pues inicio con mi intervención. Como les digo, simplemente son unos comentarios muy generales en torno al Acuerdo de París. Datos generales para que todos nos pongamos digamos, en la misma página. Finalmente, según revisé hace un instante en UN Treaty, en el depositorio oficial de Naciones Unidas, dicho sea de paso, hoy se cierra, digamos, el año en el cual estaba abierto a la firma el Acuerdo de París, coincide con el Día de la Tierra, que es mañana, y entonces pues más o menos a hoy podemos tener cuál es el balance de quiénes están adentro, quiénes están fuera y qué pasó. Este es el balance adoptado por 195 países y la Unión Europea. Todavía están 54 países sin ratificar el acuerdo. Colombia es uno de ellos, ya ahorita yo no sé, quienes sepan nos cuentan cómo va el proceso, pero Colombia aún no ha ratificado. Para sorpresa de muchos, China y Estados Unidos finalmente firmaron y ratificaron, según aparece en la informe oficial de Naciones Unidas. El acuerdo es adoptado como un anexo de una decisión de la Conferencia de las Partes número 21 en París. Fue abierto a firma precisamente mañana hace un año, el 22 de abril de 2016, y hasta hoy 21 de abril, digamos, está abierta la firma. Entraba en vigor cuando el 55% de los emisores del mundo ratificaran el acuerdo, y eso ocurrió eso ocurrió en noviembre, ¿cierto? Del año 5 de octubre de 2016. Y conforme a las reglas del tratado, entró en vigencia el 4 de noviembre de 2016, entonces el tratado ya está finalmente en vigencia. 195 firmas, 143 partes. ¿Quiénes no firmaron y quedó ahí como la cosa? Arabia Saudita, Irak, Nigeria, Armenia, Benín, Cabo Verde, Corea del Norte, Siria, Yemen, Moldavia, Birmania, Ecuador, Nicaragua. Por ejemplo, me gustaría que nos contaras por qué estos países, no sé si sabes, latinoamericanos no han firmado. Ecuador, Nicaragua, Corea del Sur, Laos, Macedonia, Gambia y Kazajistán. ¿Listo? ¿Quiénes son los primeros que firmaron? Obviamente, y los mayores entusiastas con el acuerdo, pues principalmente los pequeños estados insulares en vías de desarrollo. Frente al acuerdo, digamos, no quiero entrar en detalle, obviamente ustedes lo conocen mejor que yo, pero simplemente quiero, digamos, identificar algunas de las principales reflexiones que han circulado desde el punto del derecho internacional público, digamos, en la academia que se ha producido. Y eso es lo que quiero como brevemente compartir. ¿Cuál es la principal crítica que se le ha hecho al Acuerdo de París? Esencialmente que el Acuerdo de París es soft law, o lo que básicamente se ha considerado como una categoría de soft law legal. Y sobre eso quiero, digamos, hacer apreciación de algún desarrollo doctrinal, ya vi por ahí mirada, ¿cierto?, acerca de soft law, ¿no? Entonces, nosotros tradicionalmente hemos entendido el soft law solamente como aquellos documentos que no son adoptados como tratados o que no emergen como costumbre internacional y son normalmente identificados como declaraciones políticas, directrices, ¿cierto?, guías de ruta, etcétera, en las cuales se adoptan modelos normativos. No obstante, digamos, en
en la doctrina de la teoría de las fuentes del derecho internacional, alguna corriente ha dicho que también puede haber soft law dentro de hard law, lo cual suena aparentemente contradictorio. Y es que aunque el Tratado de París, el Acuerdo de París es un tratado, ¿cierto?, conforme a las fuentes clásicas que describe el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y podría ser catalogado por cualquier persona como hard law, algunos consideran que él es hard law, él es soft law legal, por cuanto, aunque su formato es de hard law y es de tratado, sus contenidos conforme se encuentran redactados son tan laxos y tan suaves que de los mismos no se pueden derivar verdaderas obligaciones internacionales. Digamos, y así es como se ha categorizado en la doctrina de las fuentes el llamado soft law legal. ¿Por qué es legal? Porque son cláusulas que están dentro de tratados internacionales, pero por su redacción es tan débil que es difícil derivar de ellos responsabilidad internacional. Y esto viene ligado esencialmente a que, y esto lo ha desarrollado la Corte Internacional de Justicia, en materia de derecho internacional ambiental existen obligaciones procedimentales y obligaciones sustantivas, y básicamente la mayoría de las obligaciones claras que aparecen en París son más obligaciones procedimentales que terminan siendo obligaciones de medio que verdaderas obligaciones de resultado. Entonces, por estas razones, desde el campo de estudio, digamos, en el que yo particularmente me dedico, es que algunas corrientes, y vuelvo y digo, esto solo estoy presentando algunas corrientes doctrinales, han sostenido que el Acuerdo de París es soft law, ¿listo? Porque de sus cláusulas, por ejemplo, sería casi que imposible derivar una demanda internacional. Y eso precisamente a qué se debe, y ya en esto ustedes saben por supuesto más que yo, a que mientras que el protocolo de Kioto sí contenía unas metas muy concretas que iban dirigidas a sujetos concretos. ¿Cuáles eran los sujetos? Los países desarrollados. Y la meta concreta era precisamente reducir el 5% de las emisiones de gases con efecto invernadero conforme a los estándares preindustriales, que es esencialmente el estándar previsto en las tablas del año 1900. Eran compromisos concretos, que eran medibles, eran cuantificables, y por ende pues también era medible o cuantificable alguna, digamos, violación o vulneración al estándar. Y por ende de ello se podría derivar claramente responsabilidad internacional. Por el contrario, en el acuerdo, digamos, de París, no existe específicamente una meta absolutamente concreta, ¿cierto? Sino que simplemente incluye en el artículo 2.1 literal A el siguiente, digamos, la siguiente ambición o aspiración global, que es importante que la leamos porque básicamente es el punto nuclear de todo el Acuerdo de París. Y dice que la aspiración de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Entonces, como pueden ver, debido a esto, mientras que en Kioto el precepto era específico y en París el precepto es global, digamos, es la razón esencial por la cual desde la perspectiva de las fuentes se ha llegado a alegar, y es el principal argumento que ustedes pueden encontrar en la revisión de la doctrina, que el Acuerdo de París es soft law. Ahora, ¿qué pasa? También se da otro desarrollo, y es que básicamente el cambio climático deja de convertirse una obligación específica para cada una de las partes para llegar a ser más una preocupación común de la humanidad. Y esto ha generado también otras corrientes en la doctrina, digamos, que existe a la fecha, y es que el cambio climático podría lamentablemente llegar a tener el destino
de la llamada tragedia de los comunes o the tragedy of the commons, ¿no? Que es comúnmente conocida en la literatura del derecho internacional ambiental. ¿Por qué? Porque por cuanto no existen metas, digamos, que sean susceptibles de particularizarse frente a cada uno de los estados, sino que es una meta global, o lo que la misma convención denomina el Global Stocktake, ¿sí? Así es el nombre correcto. Entonces, termina siendo una preocupación común que a la vez es de todos, pero no es de nadie, ¿no? Y entonces, la otra, digamos, crítica que se suele hacer en la doctrina es, bueno, al no estar particularizada, podría surtir, digamos, este fatídico destino, y es de simplemente no cumplirse por cuanto no hay un doliente específico al cual pueda, digamos, solicitarle el cumplimiento de la obligación. Como les digo, todo esto son críticas que se dan en la doctrina. Frente a esto, también, digamos, algo que yo puedo, digamos, añadir frente a esta lectura que se hace en la doctrina, y es desde el punto de vista de la responsabilidad internacional, ¿no? Y es que el Acuerdo de París puede implicar un paso o un cambio o un movimiento, mejor decirlo así, de la responsabilidad internacional propiamente dicho, o lo que en derecho internacional sí se conoce como responsibility, a la llamada accountability, ¿cierto? De la responsabilidad legal propiamente dicho, de la cual sí puede derivarse, digamos, concretamente demandas y mecanismos de solución de controversias, demás, a un tema de accountability, que en español se traduce también como, pues se suele usar como responsabilidad, pero que es más una rendición de cuentas, ¿cierto? Una rendición de cuentas y un tema, digamos, más de reporte. Y esto, pues, particularmente generaría la imposibilidad de que estos compromisos pudiesen llegar a mecanismos de solución de controversias. Y ese es concretamente el otro reto que existe. Bueno, el otro tema, digamos, que se ha discutido es el siguiente, y quiero también provocarlos con lo siguiente. Y es que se ha dicho que el Acuerdo de París genera otro efecto, y es que el cambio climático deja de ser un asunto de derecho internacional para convertirse en un asunto de derecho interno. Y me gustaría después sus reacciones al respecto, y es por lo siguiente, porque en la medida en que cambia el enfoque, ya no es un enfoque de arriba hacia abajo, sino es un enfoque de abajo hacia arriba, ¿cierto? O lo que se conoce como el bottom-up approach. Entonces, básicamente, el cambio climático deja de ser asunto de derecho internacional, de internacionalistas, como quien les habla, y es algo que ya debe, digamos, ser abordado por el derecho interno. De modo que el derecho internacional básicamente lo único que va a hacer es proveer un sistema burocrático e institucional para facilitar que los ordenamientos jurídicos internos puedan cumplir las metas de cambio climático. Y básicamente he leído, digamos, escritos de internacionalistas que dicen el cambio climático dejó de ser asunto de derecho internacional. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de París así lo hizo, ¿cierto? Entonces les dejo como esa otra, digamos, reflexión. ¿Qué pasa? Pasa otra cosa. Ustedes saben, en Río de Janeiro pues se enuncian por primera vez los principales principios de derecho internacional ambiental, y la Convención Marco y los subsiguientes instrumentos que la desarrollan respaldan continuamente estos principios consuetudinarios, algunos ya reconocidos en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, y estaban principios como el principio de prevención, el principio de precaución, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, por supuesto el principio de desarrollo sostenible, soberanía permanente sobre los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. La equidad intergeneracional, por supuesto. Pero entonces el otro cuestionamiento que se ha dicho es, ¿no está París negando en últimas estos principios cuando finalmente dice, sabe que ya no hay obligación, simplemente vayan a sus países y de manera interna hagan lo que esté a su alcance y lo que les sea posible para cumplir con este Global Stocktake y miremos a ver qué pasa? Entonces un poco la otra pregunta es ¿hasta qué punto París ha llegado a cumplir un efecto adverso y es de negar la imperatividad que tienen
unos principios que se han forjado y que han emergido consuetudinariamente ya en hard law, digamos, a través de diversas prácticas. ¿Por qué? En la medida en que, digamos, ya niega la responsabilidad que le corresponde a los estados y a los sujetos de derecho internacional frente al tema, para dejarlo como un asunto esencialmente voluntario, ¿no? Más como principios voluntarios, de principios vinculantes a principios voluntarios. Entonces es como el otro debate que esencialmente se ha generado. Y frente a los principios quiero hacer una última comentario, porque no son ni siquiera reflexiones, y es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y entonces, frente a ese principio en particular, también, digamos, la doctrina internacionalista ha dicho hasta qué punto el Acuerdo de París negó de manera específica el principio, lo modificó para hacer un cambio. Entonces ya no hablamos de responsabilidades comunes pero diferenciadas, sino de responsabilidades comunes pero diferenciadas y atendiendo circunstancias particulares. Entonces, digamos, ese adendum de las circunstancias particulares se ve como una adición que lo que hace es negar la imperatividad, digamos, y negar las victorias, los alcances, los avances que había logrado el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que desarrolló Río y que fue contenido en la Convención Marco. Y en ese mismo sentido, digamos, la gran pregunta es hasta qué punto París sigue en consonancia con el Acuerdo Marco, con la Convención como tal. Y hasta qué punto París lo que hace es, en cierta medida, digamos, dar algunos pasos atrás de avances que se habían conseguido aún incluso desde 1992. Como ustedes saben, digamos, no hay duda, y ya no lo comentarán nuestros comentaristas, que el Acuerdo de París fue un éxito diplomático, ¿no? Eso es indudable. Aplaudimos, se tomaron fotos, se logró que Estados Unidos firmara, China, está Rusia pendiente de ratificación, pero también firmó, y diplomáticamente se ve como un éxito. Pero quise lanzarles únicamente no los comentarios positivos, sino los comentarios críticos, digamos, que circulan en la doctrina internacionalista, para que un poco pensemos también la forma en que el Acuerdo de París termina o no termina siendo una herramienta de hard law dura, ¿cierto?, por medio de la cual se busca, pues, atender ese problema común de la humanidad como es el cambio climático. Por último, y ya con esto concluyo, quedan, pues, los retos para los países y los retos para Colombia. Y es que en la medida en que ya nos vamos al bottom-up approach, ¿cierto?, del cambio climático, ¿qué pasa? Que el cambio climático ya está en manos, por ejemplo, en este caso, del Estado a su interior. ¿Por qué? Porque las obligaciones que quedan ya no son sustantivas, sino son obligaciones, digamos, procedimentales, pero no menos importantes. Comunicaciones nacionales, informes bienales de actualización, proceso de evaluación y examen internacional, proceso de consulta y análisis internacional. Y básicamente eso ya queda en el campo, digamos, de los países. Y la gran pregunta es, ¿cómo el Estado colombiano va a afrontar, digamos, esos sistemas de reportes? Ojalá reportes que no sean solo cumplimientos de formas, sino que sustantivamente impliquen unas contribuciones significativas dentro del marco de la Convención. Y, por ejemplo, desde Cancillería habrá retos como buscar cooperación. Una de las obligaciones que se presenta acá para los países en vía de desarrollo es incluir quiénes le brindó cooperación, ¿no? Mirar qué países desarrollados ayudaron en esos procesos de contribuciones nacionales. Entonces, tiene que aumentarse la cooperación, tiene que aumentarse la institucionalidad. El tema del cambio climático tiene que dejar de ser un asunto exclusivo de los diplomáticos y de las relaciones internacionales para volverse un asunto de la sociedad civil, de la academia, de la empresa privada, ¿cierto?, entre muchos otros, y ahí es donde precisamente se dan todos estos retos. Entonces, le doy la palabra a la doctora María Laura. No sé si quieres pasar al frente, quieres hablar desde allá, ¿cómo te sientes mejor? Como tú te sientas mejor, pues si quieres, para que la gente te pueda ver, si estás de acuerdo, te puedes hacer al frente.
y después pues abrimos la palabra. Yo quería que María Laura hablara pues porque nosotros hemos estudiado estos temas desde los libros, en cambio ella estaba allá en el lugar de la noticia y seguro pues tiene cosas interesantes que compartirnos. Muchas gracias.